Hay un conflicto en cada corazón humano entre lo racional y lo irracional, entre el bien y el mal, y el bien no siempre triunfa. Todos tenemos un punto de quiebre, usted y yo también, y Walt Kurtz alcanzó el suyo. Evidentemente se ha vuelto loco. Y dejando una cita célebre de la película, una vez más, bienvenidos a mi video. Apocalypse Now o Apocalipsis Ahora es una película bélica estadounidense del año 1979, dirigida y producida por Francis Ford Coppola, que asumo no necesita presentación, pero contextualizaremos un poco de su figura tras terminar la introducción. Fue protagonizada por Martin Sheen, conocido también por sus roles en La Zona Muerta o El Sorprendente Hombre Araña. El film está basado en la novela El Corazón de las Tinieblas, que ya tiene un video en este canal, por si quieren escucharlo antes de ver este. Remarco el escucharlo porque el metraje tiene poco, pido perdón, no se me ocurrió poner escenas de esta película, jaja. Volviendo a la película, a diferencia del libro que transcurre en África, traslada los conflictos y problemáticas a la guerra de Vietnam, un hito crucial y sensible para los norteamericanos y que si tienen conocimiento de las situaciones que se daban allí, sabrán que fue una guerra muy grotesca. O sea, todas las guerras lo son, pero Vietnam estuvo a un nivel que ya no se veía en tiempos modernos. La película ganó 2 Oscars, a Mejor Fotografía y Sonido, además de contar con 6 nominaciones: Mejor Director, Mejor Película, Mejor Actor de Reparto por Robert Duvall, Mejor Guión Adaptado, Mejor Montaje y a la Mejor Dirección Artística. Esta es tenida como una obra maestra, película de culto que se mantiene en la palestra por su valor cinematográfico y el subtexto y temas que aborda, siendo incluso una de las mejores películas bélicas de la historia, si es que no la mejor. La trama transcurre en 1969, en plena guerra de Vietnam, donde el coronel Walter Kurtz, de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, ha enloquecido y ahora comanda sus propias tropas de montañeses, una mezcla entre nativos, vietnamitas y remanentes de su ejército, dentro de la neutral Camboya, como si fuera un dios. Así, el ejército estadounidense asigna al capitán Benjamin Willard para que ponga fin al comando de Kurtz. Una misión de asesinato en toda regla. Para esta ocasión y por el valor que tiene esta película y por lo mucho que me gusta, quiero darme el tiempo de hablar a detalle del director y de cómo se llevó a cabo. Así que si esto no es de su interés, les dejo el minuto en pantalla donde comienzo el resumen de la película. Obviamente la recomiendo si es que no la han visto, y el día de hoy revisaremos la versión disponible en Prime Video, con el subtítulo de Redux, que es una reedición del film original hecha por Coppola y su editor, añadiendo como 50 minutos de metraje descartado en la versión original. Versión que no pude encontrar ahora, pero sé cuáles son las diferencias, las mencionaremos después. Pero antes de empezar, voy a insistir nuevamente, vale totalmente la pena verla. Es una experiencia genial si eres amante del cine, incluso si no es del tipo de películas que uno suele ver. Su valor artístico e histórico es innegable y siempre vale la pena darle la oportunidad a las obras que marcaron épocas y lo siguen haciendo. Ahora bien, continuamos con el video. Francis Ford Coppola es un guionista, productor y director gringo con una trayectoria impresionante, codeándose con pesos pesados como Martin Scorsese o Steven Spielberg, ganador de 5 Oscars, uno por Patton, otro por El Padrino 1 y, por si ahora les suena más, 3 por El Padrino 2, la mejor secuela de la historia, quizás solo después de Shrek. Eso me permite hablar de su filmografía, que ya con la trilogía de El Padrino, iconos absolutos del séptimo arte, sumado a Apocalypse Now o a Las Vírgenes Suicidas, le podemos sumar 5 películas de culto, así que no hablamos de cualquier plagato. La capacidad de este hombre de extraer lo esencial de una obra escrita para llevarla a la pantalla grande es simplemente impresionante, un talento en toda regla. En este caso particular, por ejemplo, si bien es una adaptación del Corazón de las Tinieblas, Coppola toma solo los elementos principales de la obra, sus personajes principales y su ambientación, para ser exactos, y les da una vuelta, sumando 2 elementos cruciales para darle forma a esta joyita de película: la épica militarista y la exploración y explotación de lo onírico, que si bien ocurre en la obra base, Coppola le quita el aspecto sutil con el que Conrad en la novela trata estos temas. En teoría, esta adaptación del Corazón de las Tinieblas sería dirigida por Orson Welles, pero ese proyecto fue abandonado por su elevado costo para la época. Así que, casi 40 años después, no existía mayor aliciente para Coppola que realizar el proyecto que su gran ídolo del cine no había podido hacer. Inicialmente, Coppola quería ofrecer la película a George Lucas, pero así se dio cuenta de que el único que podía llevarla a cabo de la forma ambiciosa que él quería era él mismo. Y así comenzó el rodaje, un 1 de marzo de 1976, sin saber que tardaría 1 año y 2 meses en poder terminar de grabar. Solo en poder terminar de grabar. Encontrar protagonistas fue un drama en sí mismo. Al Pacino, Robert Redford, Jack Nicholson y Steve McQueen se negaron a participar en el rodaje. Al final se tuvieron que conformar con el entonces desconocido Martin Sheen. Originalmente para el papel del Capitán Willard había sido contratado Harvey Keitel, quien filmó algunas escenas de hecho, pero fue despedido por Coppola, ya que estimó que Keitel no estaba a la altura del papel, tomando Sheen así el rol.
contribuyendo todo esto a la demora y el retraso en la filmación. Un huracán de paso destruyó gran parte de los decorados. Marlon Brando, coprotagonista que encarna al coronel Kurtz, le dio una cantidad absurda de plata y más encima andaba pidiendo cambio y condiciones buenas en medio del rodaje. Toda su pinta quería el culeo. El presupuesto del film se disparó, lógicamente. Además, el gobierno de Filipinas se llevaba los helicópteros que Coppola utilizaba para las escenas de batalla sin previo aviso, pues estaban en guerra en esa época. Ya saben, algo poco. Pero Coppola mantuvo el proyecto pese a todo y utilizó la pesadillesca experiencia para aportar al rodaje un tono y una tensión nunca antes experimentado en una sala de cine, con un tratamiento de sonido, obra de Walter Murch, y una fotografía impresionante, obra de Vittorio Storaro, que en verdad son memorables. Así, el director firmaba una de las obras de arte más impresionantes del siglo XX. Endeudado y casi enloquecido por el rodaje, pudo recuperar lo invertido gracias a la fama y la taquilla que inmediatamente acompañaron a su estreno. No en vano, en el Festival de Cannes, aún sin terminar el montaje y la edición, fue presentado y ganó la Palma de Oro. Es célebre la rueda de prensa en la que Coppola dijo la famosa frase: "Mi película no trata sobre la guerra de Vietnam, mi película es Vietnam". Ahora bien, con todo lo que tenía ganas de contar sobre el rodaje sobre la mesa, podemos empezar a analizar la película. La película parte con 100 de los dos, joya de tema que lógicamente no puedo poner, acompañado de imágenes de helicópteros sobrevolando la selva vietnamita, para el instante siguiente, verla arder. Dato curioso, esto era un metraje que había sido descartado y que literalmente recuperaron de un papelero para ponerlo ahí. El protagonista despierta, notando cómo no está en la selva y demostrándonos las primeras pistas de un estrés postraumático. Cuando estaba acá, quería volver allá. Cuando estaba allá, lo único que quería era volver a la jungla. Menciona lo tortuoso que es quedarse en la habitación, desvaría al respecto y así como dato freak, en estas escenas el actor realmente estaba curado y le pegó de verdad al espejo. De verdad se hace un corte en el dedo, bueno. Ya, paro con los datos, perdón, tengo que avanzar. Todos tienen lo que quieren. Yo quiero una misión. Y por mis pecados me dieron una. Así nos enteramos que el Capitán Wheeler, nuestro protagonista, es un soldado importante, cuyo rol en labores de inteligencia es reconocido y pronto nos comienzan a dar pistas de lo que será su misión, colocando una pista de voz del coronel Kurtz desde Camboya. Vi a un caracol arrastrarse por el filo de una cuchilla de afeitar. Ese es mi sueño, es mi pesadilla. Arrastrarme, raptar por el filo de una cuchilla de afeitar y sobrevivir. Esa es la primera de dos grabaciones que nos enseñan sobre Kurtz, ambas con el mismo impacto. Pero debemos matarlos, quemarlos, cerdo por cerdo, vaca por vaca, pueblo por pueblo, ejército por ejército. Y me dicen asesino. ¿Cómo se llama cuando los asesinos acusan al asesino? Aquí vemos algo similar a lo que ocurre en el libro. El general menciona cómo Kurtz fue de los mejores hombres del ejército, un genio en todo aspecto y también un buen hombre, con ingenio, integridad y humor, pero cuyas ideas y métodos se volvieron irracionales. Así acaba esa definición, irracionales. Menciona cómo ahora cruza Camboya con un ejército de montañeses, que lo idolatran como un dios y que siguen sus órdenes sin importar lo ridículas que sean. A diferencia del libro, aquí en la película nos advierte en la realidad al instante. No nos dan la instancia de teorizar o fantasear con la idea de Kurtz, solo prepararnos para lo que vendrá. Y antes de juzgarlo, el general nos dice la frase del inicio, siendo condescendiente y comprensivo con Kurtz. La misión entregada para el capitán Wheeler es asesinar al coronel Kurtz, viajando por el río hasta infiltrarse en su campamento, y ante las dudas del protagonista, el general nos dice que Kurtz está allí, solo y sin restricciones, totalmente fuera de los límites aceptables de cualquier conducta humana. La reunión termina con: esta misión nunca existió ni existirá. Hay un detalle interesante al comenzar el viaje, pues Wheeler se cuestionaba que ya había matado gente antes. Ni siquiera sabía bien cuánta, pero matar a un oficial estadounidense era diferente. No debería serlo, pero para él lo era. La forma en que cuenta la historia del protagonista es muy similar a como la cuenta Marlowe en el libro. Su atención a los detalles y lo crítico que es con cada situación, el sobrepensamiento constante, todo eso está un poco reducido porque estamos hablando de una película, pero está. Menciona cómo uno podía conectar la voz que escuchaba en las cintas con el hombre descrito en los informes, un hombre perfecto, futuro jefe de Estado o general. Pero después podemos comenzar a ver por qué esto es una película bélica. Los helicópteros tan icónicos de la guerra de Vietnam llegan en conjunto a un regimiento militar que se encontraba allí, limpiando una batalla previa. Estos serán los encargados de escoltar a Wheeler y sus acompañantes. Acompañantes que, si bien cumplen un rol importante, para poder agilizar el video vamos a tener que omitir un poco. Es aquí donde vemos parte de los horrores de la guerra, con las víctimas inocentes a su alrededor,
Los cuerpos de los combatientes, los niños, las filas ante los médicos gringos que prometen venir para ayudar, pese al escenario apocalíptico a su alrededor. Vemos a los soldados burlarse de un guerrillero vietnamita herido que ruega por agua, pero el general les da su agua al ver este comportamiento. Todo pasa demasiado rápido como para que cualquiera pueda detenerse a asimilarlo, tal como le pasa a los soldados en guerra. Los helicópteros cumplen con su trabajo y trasladan al capitán, mientras vemos el actuar coloquial de los soldados, una forma usual de evadir la realidad de la guerra. Tenemos la primera batalla que podemos presenciar, una masacre por parte de los helicópteros a los vietnamitas, quienes no estaban lejos de zonas pobladas por civiles. Si bien los locales no están peleando con piedras y palos, la diferencia en equipamiento es abismal. La situación se complica rápidamente cuando las tropas en tierra toman el pueblo, notando cómo es difícil diferenciar entre enemigos y civiles, aumentando la paranoia estadounidense. Hasta que la batalla acaba con una escena que es reconocible en esta guerra, el bombardeo con napalm, haciendo arder el bosque. El general hace comentarios curiosos, como que le gusta el olor del napalm, que huele a victoria, que no hay otro olor como ese, y da a entender que lo extrañará cuando la guerra acabe. Estoy omitiendo cosas para avanzar. De hecho, aquí está la icónica frase de esta película: nada mejor que el olor a napalm por la mañana. Pero hay muchos detalles que te dan a entender la falta de cordura en la gran mayoría de los soldados, sin excepción. Y con la batalla que presenciamos no es difícil entender el porqué. Tras la batalla vuelven a un barco para continuar su travesía río arriba, donde tras una parada donde son atacados por un tigre, uno de los tripulantes se rompe. No me he detenido en lo secundario y no planeo hacerlo demasiado, pero Chef es llamado así por haber sido esa su carrera principal, pero que dejó de estudiar para ir a la guerra, y en este quiebre es que vemos cómo eso sale a la luz, que se rendía, que estaba harto, mencionando que no abandonó la escuela para esa mierda, que él solo quería ser cocinero, nunca hay que salir del bote, en la enseñanza. Entre más lee Willard sobre Kurtz, más los mira, algo que puede rimar un poco con lo expresado en el libro. En la nueva ubicación en la que llegan se realiza un show para los soldados. Chicas Playboy, ya saben, y como pueden imaginarse, el espectáculo no alcanza a terminar antes de que los buenos desesperados se lancen al escenario. Animales, bajo la mirada moderna y cómoda de nuestros hogares, es fácil deshumanizar estos comportamientos. Pero aquí hablamos de un regimiento al interior de la jungla cuyas únicas formas de volver a casa eran la muerte o la victoria. Y sabemos cómo terminó esta guerra. Según Willard, este es uno de los motivos por los que Kurt se vio obligado a desafiar a sus superiores, la deshumanización de las tropas, como perros, regalándoles carne de vez en cuando. Un circo. Así hay varios detalles en las notas de Kurtz que hacen que Willard le dé la razón, poco a poco. En la guerra hay mucha compasión y amabilidad. Hay mucha crueldad, que a menudo se le denomina así, y que, en muchas circunstancias, quizás solo sea lucidez. Ver claramente qué hay que hacer y hacerlo. Nos seguimos adentrando en la jungla, en otro campamento, donde la lluvia se hace presente, y donde Willard cambia combustible por unas horas con las chicas Playboy. Y son escenas realmente deprimentes para las chicas, pero lamentablemente no es algo que podamos profundizar hoy. El barco sigue su curso, y se topan con un bote mercante vietnamita que deciden revisar por seguridad, pese a que Willard ordena lo contrario, y mientras realizan la inspección, una de los tripulantes intenta intervenir para que no revisen una caja, lo que acaba en un tiroteo, donde son masacrados los tripulantes locales. Resulta ser un perrito la causa de la reacción de la vietnamita, algo que uno creería que haría sentir culpables a los soldados. Pero cuando la susodicha causante del tiroteo se mueve, demostrando estar viva aún, el capitán del barco dice que la llevará con los aliados, pero Willard le dispara sin dudarlo, diciendo que ordenó no detenerse, impactando a los miembros de la tripulación. Así era nuestra manera de convivir con nosotros mismos. Las destrozábamos con una ametralladora y les dábamos un parche curita. Era una mentira. Cuando más las veía, más las odiaba. Esos niños nunca volverían a verme de la misma manera, pero sentía que sabía un par de cosas sobre Kurtz que no estaban en el expediente. Así llegan a la última parada antes de Kurtz, donde los soldados le piden con desesperación a los tripulantes que los lleven a casa, arrojándose al río incluso. Este puesto de avanzada es el más caótico hasta este punto, una locura en cada rincón, mientras una batalla aún se libra. Algo que olvidé mencionar en el campamento anterior es que ya no es fácil encontrar al oficial al mando. El juego de luces, la oscuridad, la batalla, el caos, todo se vuelve una pesadilla. Incluso llegamos a dudar de que es real a estas alturas. El viaje continúa tras recibir correo en el campamento, donde Willard se entera que no es el primer hombre que envían a asesinar a Kurt, y que el anterior ahora parecía estar trabajando con él. Tras esto, su barco es atacado, donde uno de los tripulantes, el más joven, cae muerto por un disparo, mientras oía una cinta de sus familiares esperando su regreso. El viaje continúa, y llegan hasta una base curiosa,
donde lo recibe un francés junto a su ejército compuesto de europeos y vietnamitas, quien le permite dar un entierro digno al tripulante caído. El lugar parece paradisíaco para lo que hemos visto, con los tripulantes comiendo en una mesa limpia, donde se nos cuenta cómo aquel territorio siempre ha sido de esa familia y que han repelido ataques de todas las facciones, del Vietcong, de vietnamitas del norte y sur, y también de los estadounidenses. Es en esta escena que se da el contexto sobre esta guerra, una guerra orquestada prácticamente por el ejército gringo desde su apogeo. Siguen su camino y son atacados nuevamente, esta vez con flechas y lanzas, que acaban por darle al capitán del barco, quitándole la vida y manchando el río de sangre una vez más. Aunque bueno, siempre estuvo cubierto de sangre para empezar. El viaje continúa y aquí quiero destacar también cómo, a diferencia del protagonista del libro, los cambios de Willard no son solo ideológicos, están en sus acciones, al igual que en las de sus compañeros, que cada vez caen más en la locura. Omito mucho sobre ello para avanzar, pero el único que parecía relativamente cuerdo acaba de morir, el que creía que debían volver, que sabía que esto pasaría si seguían avanzando. Willard no duda, continúa su misión y aunque parece estar cuerdo, sus acciones y palabras podrían hacer dudar a cualquiera, aunque no sabemos si vimos a Willard cuerdo alguna vez, así que no hay mucho punto de comparación a decir verdad. Llegan finalmente a tierras salvajes donde son rodeados por nativos, centenares de ellos en un escenario perturbador, pero son recibidos por un estadounidense que les dice que puede desembarcar, que si le hacen sonar la sirena del barco, se dispersarán. Dicho y hecho, logran asustarlos y el hombre que los recibe les dice que es reportero, de que los nativos salieron a su encuentro porque creen que están aquí para llevarse a Kurtz, demostrando que todos allí son su gente. Y aquí se repite la frase del libro, cuando Willard pide hablar con el coronel. Usted no habla con Kurtz, se le escucha. El reportero comienza a demostrar lo mucho que admira a Kurtz, como al mencionar que Kurtz quiso matarlo, pese a seguir llamándolo un gran hombre. Es aquí donde Willard encuentra al hombre que había mandado asesinar a Kurtz antes que él, como un guardia más. El suelo está repleto de cabezas cercenadas, altares y cadáveres, y cuando uno de los tripulantes lo llama un loco, el reportero que lo recibió dice que no estuvo ahí, no lo entendería. Kurtz estaba allí en ese momento, pero Willard afirma que lo esperarán, y le pide al soldado que se quede en el barco, chef, que si no vuelve, ordene un ataque aéreo. Finalmente ocurre el encuentro. Kurtz está oculto por la oscuridad mientras hablan de la tierra natal de Willard. ¿Alguna vez pensaste en ser libre de verdad? ¿Libre de la opinión de los demás? ¿Libre de ti mismo? Hasta cierto punto la película se siente como una de terror, de suspenso. Kurtz cumple su rol de hacernos sentir oprimidos, inferiores, pese a su puesta en escena frágil en un inicio. Seguimos viendo cadáveres por doquier, y a Willard encerrado tras que Kurtz supiera que venía a matarlo. Vemos el quiebre del reportero, diciéndole a Willard que cuando todo acabe, cuando Kurtz y su gente mueran, ¿qué se dirá? ¿Que era un hombre bueno? ¿Sabio? ¿De buenas intenciones? ¿Que tenía un plan? ¿Quién les dirá la verdad? Y él mismo dice que no será él, que ese será el trabajo de Willard, dando a entender que en la práctica todo esto estaba orquestado por Kurtz. Al anochecer, Kurtz va a buscar al protagonista con el rostro pintado, casi como un ente espectral, entregándole la cabeza del soldado que se había quedado en el barco. Los días pasaron, ambos estuvieron juntos varios días incluso, donde Kurtz destaca que Willard tiene derecho a matarlo, pero no a juzgarlo. El horror. El horror es lo que la gente desconoce, y el horror es el amigo que se necesita allí, pues si no se utiliza como herramienta, es el enemigo al que hay que temer. Es allí donde Kurtz habla de cómo los nativos eran los soldados perfectos, sin juicio, valientes y dispuestos a usar sus instintos más básicos para asesinar. Finalmente, Willard asesina a Kurtz con sus propias manos, sabiendo que es lo que todo el mundo quería, incluso la jungla, incluso Kurtz. El horror, son las últimas palabras de Kurtz. Willard sale victorioso y cuando el ejército de Kurtz lo ve salir de sus aposentos, se arrodillan ante él, pero Willard vuelve al barco junto al último acompañante que le queda. Los llaman por radio para confirmar el ataque aéreo, pero la película funde negro, dándonos a entender que no lo solicitó. Es importante mencionar que funde negro porque en las primeras funciones Coppola tiró los créditos con imágenes de explosiones de fondo y la gente malinterpretó al final, pensando que Willard había bombardeado la zona tras irse, algo que no sería tan descabellado, para borrar evidencias tal como ocurre en el libro, que si bien no explota nada, sí se protege la imagen original que el mundo tenía de Kurtz. Pero aquí el personaje es diferente, pues Kurt aquí realmente deseaba que bombardearan el lugar y los aniquilaran a todos, y Willard, no dando la orden y matándolo con sus propias manos, arruina el plan final de este, consiguiendo una victoria personal.
y cumpliendo así su propia misión. Las diferencias principales entre Redux y el original son las escenas de las chicas Playboy y la de la finca francesa, que si bien cambian el ritmo de la película, creo que aportan mucho a la trama y a las ideas que busca plantear. Ahora bien, no quiero hacer tanto hincapié en cosas que revisamos en el libro, el enloquecer, el estar dispuesto a hacer lo que se debe hacer, cruzar la línea, el decidir por sobre los límites éticos y morales, el creernos superiores, el llevar a las últimas instancias en otras decisiones y por sobre todo el hecho de que no tenemos derecho a juzgar, porque no estuvimos allí. Eso es un tema que ya hemos tocado. El beneficio que tenemos en la película es que nadie está de acuerdo nunca. Nunca hay sanidad. Nadie. Desde el inicio vemos a Willard siendo alguien traumatizado, cuyo hogar se volvió la jungla, antes siquiera de saber su misión, o qué rol tendrá en esta historia. Kurtz, por otro lado, en esta ocasión, a diferencia del libro, se ve en los salvajes la oportunidad de acabar la guerra, de optimizar el combate, de dejar de lado las distracciones y cumplir con su misión. Herramientas, lo que deberían ser los buenos soldados. Y este es el tema principal aquí, lo que define a un buen soldado, seguir órdenes. La película presenta un conflicto constante sobre lo que significa ser un buen soldado. Por un lado, cumplir órdenes y seguir la cadena de mando se considera un deber fundamental. Los soldados son entrenados para obedecer sin cuestionar, lo que los convierte en herramientas útiles para la maquinaria de guerra. Willard es elegido precisamente porque es alguien que ha demostrado seguir órdenes a lo largo de su trayectoria, incluso cuando esas órdenes son cuestionables o moralmente ambiguas, e incluso parece estar orgulloso de ello. Sin embargo, el concepto de obedecer ciegamente se vuelve problemático a medida que avanza la misión. Cuando Willard finalmente se encuentra con Kurtz, la justificación de la misión y de lo que implica ser un buen soldado comienza a ser cuestionado. Kurt representa la antítesis del soldado ideal. Ha rechazado la obediencia ciega para actuar bajo sus propios principios, sus propias ideas, sus propios valores, sus propias tácticas, creyendo que la guerra es, en esencia, irracional y caótica. Pero son sus métodos los que lo vuelven vencedor y lo llevan al estatus que posee. ¿Ese es el camino correcto entonces en la salvaje selva camboyana? El coronel Kurtz en sí mismo encarna el peligro de un ser humano sin restricciones morales o sociales. Se ha apartado de la civilización para crear su propio sistema de creencias, donde él decide lo que es justo o injusto, qué es necesario. Al hacerlo, se despoja de cualquier forma de control externo y se entrega a sus impulsos más oscuros y profundos. Allí, en el corazón de las tinieblas. Su comunidad en la selva está sumida en la adoración de la muerte y la violencia, mostrando cómo, sin restricciones, el ser humano puede caer en la barbarie con facilidad, en una constante escena apocalíptica. La película refleja cómo la guerra en sí misma es un escenario que promueve la disolución de normas y valores. En Vietnam, la línea entre lo correcto y lo incorrecto, lo racional y lo irracional, es difusa, e incluso sabemos cómo en cualquier guerra quebrantar esa línea puede significar un bien mayor. Y ese es el último punto importante a tocar. Apocalypse Now no glorifica la guerra, la muestra como una experiencia caótica, aterradora y profundamente deshumanizante. Desde el inicio de la película, con el estruendo de los helicópteros y las explosiones, hasta las escenas de brutalidad en la jungla, queda claro que la guerra consume no solo los cuerpos de los hombres, sino también el espíritu. La misión de Willard lo lleva cada vez más lejos en la locura, reflejada en el camino que recorre río arriba, adentrándose en el corazón de las tinieblas, donde cada parada revela un nivel mayor de caos y degradación humana. Incluso cuando aquí la selva cumple un rol mucho más secundario que en el libro. Los horrores de la guerra se presentan no solo como el resultado del conflicto armado, sino también como una consecuencia de la desintegración de la estructura moral y emocional de los soldados. Kurtz, al ser testigo de la brutalidad en la que se desenvuelve la guerra, y siendo un hombre sumamente consciente de su entorno, llega a una conclusión completamente aterradora, y que quizá no todos tenemos la fuerza para aceptar. La única forma de sobrevivir y tener éxito en ese entorno es abrazar la locura y la violencia. Para Kurtz, la guerra ha revelado el verdadero rostro de la humanidad, uno que está dispuesto a infligir sufrimiento sin remordimientos, y además, al hacerlo, lo justifica. Apocalypse Now es una reflexión profunda sobre el costo de la guerra y la naturaleza destructiva del poder. Y creo que cualquier película que nos deja con preguntas y cuestionamientos sobre la moralidad, la obediencia y el verdadero rostro del ser humano es un aporte no solo a la cultura, sino más aún para los que tenemos el beneficio de nunca haber pisado una zona de guerra. Aunque claro, reitero, es hacer el esfuerzo de comprender, porque sin estar allí, no lo entenderíamos. Al final, el viaje de Willard se convierte en una exploración no solo de la locura de Kurtz, no solo de su viaje a ella, sino también de la suya propia, y en última instancia, del caos y la barbarie de la guerra misma. Eso es todo por el video de hoy. Realmente amo esta película y espero puedan darse el tiempo de verla, es realmente una joya.
Si el video les gustó, fue de su agrado, agradecería su like, algún comentario piola y si quieren suscribirse me ayudaría caleta. Ya somos 350 y pido perdón por las demoras. Espero retomar el ritmo pronto y aún falta un video de esta teórica trilogía hecha en base al Corazón de las Tinieblas. Pero falta para eso. Muchas gracias por acompañarme en este video y nos vemos pronto.